unirán de ti en rumbo a mi perdición, indiferente aún. Ven y tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Bienvenidos a todos, el Señor les bendiga en esta hermosa y fría mañana de domingo, por lo menos acá en Santiago, ¿cierto? La región metropolitana, así que tenemos diferentes personas en diferentes lugares, diferentes climas, y vamos a retomar un estudio que dejamos pendiente y que realmente lo estamos desarrollando cada inicio de año, y es el estudio en el libro de Zacarías. Ya llevamos algunos años, créame cuando le digo algunos años, estudiando Zacarías, y estamos avanzando casi por 2 o 3 meses en el estudio capítulo y versículo por versículo.
Así que si usted está llegando hoy día por primera vez al estudio de Zacarías, le pido dos cosas. Número uno, si tiene la oportunidad de revisar los videos anteriores, por lo menos los de las últimas predicaciones del año pasado, para que pueda estar ahí en conexión de lo que hemos tratado y tiene el tiempo, por favor, lo puede revisar. También tenemos los audios de esas predicaciones o esas enseñanzas, así que si es así, lo puede revisar. Y número dos, que pueda estar atento porque voy a hacer un hiper recontra, súper condensado resumen de qué es lo que hemos visto hasta ahora en Zacarías, y lo voy a hacer a través de 3 puntos, muy rápido. La primera parte entonces es un resumen, ¿sí? De 3 puntos. Vamos a comenzar entonces este estudio de Zacarías, pero antes de ese resumen condensado, vamos a ver si puedo estrujar tu mente en esta mañana de día domingo, primer día de la semana, para que alguien de ustedes ahí me pueda escribir en el chat rápidamente o leo sus labios si es que hay alguien ahí en las pantallas que tengo. ¿Qué significa el nombre de Zacarías? Ahí está. Rubén García es el primero que contesta en las clases, en las enseñanzas, en todo. Él lo contesta inmediatamente. Rubén García me está hablando ahí, yo lo puedo ver en la pantalla. Jehová recuerda. Siempre hay que tener conciencia de lo que significa ese nombre Zacarías para nosotros. Jehová recuerda. Porque ahora este profeta va a entrar en escena y vamos a hacer el resumen muy, muy rapidito, ¿cierto? Hemos abarcado durante estos años 8 capítulos. Ahora, ¿cómo condensar en 3 puntos rápidos esos 8 capítulos? Bueno, vaya por favor al capítulo 1 y vamos a ver qué es lo que hemos tratado durante todo este tiempo. Es decir, cuando Dios quería comunicarle algo al pueblo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Lo hacía de varias maneras. Una de esas maneras es levantar a un hombre, ¿cierto? Un profeta, alguien que hablara en representación del pueblo o de Dios, le dijera al pueblo, mira, esto es lo que Dios está requiriendo, está diciendo en este momento. Por lo tanto, ese profeta tuvo una misión y como buen profeta, lo primero que quiere hacer es llamar a las personas, y por favor Zacarías capítulo 1, y el versículo que andamos buscando es el versículo 3. Leemos desde la Biblia de las Américas y dice así, mira cómo inicia, diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, paréntesis, eso es requisito para un profeta del Antiguo Testamento. El profeta tiene que hablar las palabras del Señor. No puede decir las cosas que a él se les ocurra. Siempre es, el Señor me ha dicho. Ahora, ¿qué le ha dicho? Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, número 1, arrepentimiento. La labor del profeta siempre es llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Simplemente es cambiar de dirección. Si las personas iban por una dirección, ¿cierto? Y Dios sabe que esa dirección es un camino que va a producir un tropiezo, que va a producir dificultades que lo van a alejar de Dios, aparece este profeta y les dice, la Biblia dice, cambien de dirección. Es decir, giren su caminar y vuelvan a Dios. Qué oportuno para nosotros recordar las palabras de Zacarías, porque en cada momento de nuestras vidas, hoy, ¿cierto? 2021, es un buen recuerdo para nosotros. Si vamos por un camino que necesita cambiar de dirección, a eso se le llama arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es un decirlo de boca, es un convencimiento en tu mente, en tu corazón, lo dices, pero después lo haces, cambias la dirección. Y ese es un poco el tema de Zacarías en todo este libro. Número 2, en este resumen que estoy haciendo rápidamente, capítulo 4 de Zacarías, estoy resumiendo lo que es esta enseñanza de estos 8 capítulos a través de estos años. Capítulo 4, y el versículo es el 8 y el 9. Otra vez Zacarías dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, versículo 9, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán.
entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. El resumen es el siguiente. Este pueblo al cual Zacarías le está hablando, ¿cierto? Es un pueblo que ha retornado del exilio. Ellos estuvieron 70 años cautivos en Babilonia y se les permitió volver a lo que es su tierra, ¿cierto? Jerusalén, y ellos volvieron, escucha bien, en el año 539. Este dato es importante. En el año 539, ellos volvieron a la tierra donde ellos vivían, o por lo menos un grupo de ellos. Y la misión de ellos, al volver a esa tierra, era reedificar, leo labios, el templo, muy bien, la casa del Señor. Ellos tenían una misión, volver desde Babilonia hacia Jerusalén, y tenían la misión de reconstruir el templo. Trajeron recursos, ¿cierto? Trajeron personas, tenían todas las herramientas necesarias para levantar nuevamente la casa del Señor o el templo que había sido destruido. 520. Pero Dios vio al pueblo y dijo, este pueblo está muy relajado, está muy quieto, no ha hecho lo que le he pedido hacer, y levanta a un profeta, que es el profeta Ageo, en primer lugar, y luego levanta 2 meses después a este profeta llamado Zacarías. ¿Para qué? Para animar al pueblo a volver a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque desde el año 539 no habían hecho nada más, como dice el versículo, habían solamente puesto los cimientos de la casa del Señor y se relajaron. Y han pasado desde el año 539 hasta que llega Zacarías, han pasado casi 19 años, porque en el año 520 Zacarías aparece en escena y les dice, el Señor les pide que reconstruyan lo que han dejado sin construir. Entonces, el punto 2 de este resumen es, termina lo que empezaste. Ahora, es interesante que si yo te digo ahora, ¿cierto? O tú me dices a mí, ¿has dejado, pastor, de lado algo inconcluso y sin terminar? Sí, varias cosas. Y viene alguien, un profeta, ¿cierto? Un hombre de Dios y me dice, termina lo que empezaste. Claro, han pasado 19 años y yo todavía no termino lo que había empezado. ¿Cuánto te has demorado en tu vida en terminar algo que sabes que tienes que terminar? Pero porque te han interesado otras cosas, porque te has desviado, has perdido las metas, los objetivos, no has podido terminarlo. El pueblo se ha demorado 19 años. Entonces, el resumen del punto 2, termina lo que empezaste. Y 3, capítulo 8, por favor, de Zacarías. Capítulo 8 de Zacarías, el versículo que andamos buscando es el 16 y el 17. Las personas tenían que arrepentirse, ¿cierto? Ese pueblo. El pueblo tenía que terminar lo que había empezado. Bueno, pudieron terminar el templo. Lo terminaron en el 516, es decir, 4 años después que aparece en escena Zacarías, y las personas ya tienen el templo y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos nuestras vidas? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Bueno, tercer punto del resumen, tienes que seguir caminando en la verdad. Tienes que seguir caminando en la verdad. Mira lo que dice, por favor, el capítulo 8, versículos 16 y 17. Estas son las cosas que debéis hacer. 2 puntos. Decir la verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal unos con otros, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, nuevamente, declara el Señor. O sea, qué buen resumen para nuestras vidas, ¿cierto? Del libro de Zacarías. Si hay algo que tenemos que hacer, número 1, es arrepentirnos. Cambiar de dirección si estamos haciendo algo que no debemos hacer. Número 2, terminar lo que dejamos inconcluso. Y número 3, vivir nuestras vidas siempre en la verdad. Ese es el tema de los 8 primeros capítulos, básicamente, del libro de Zacarías. Entonces, con eso en mente, con ese resumen,
¿cierto? Vamos a entrar hoy día al estudio y durante 2 meses vamos a estar durante mayo y junio estudiando entonces lo que queda del libro de Zacarías hasta donde lleguemos. Lo más probable es que avancemos hasta el capítulo 10 en estos 2 meses, capítulo 9 y capítulo 10. Y te invito a abrir tu Biblia entonces en el capítulo 9 de Zacarías, porque comienza otra sección. Recuerda, el templo ya se construyó, ya se reconstruyó. ¿Ah? El templo quedó muy chico en relación a lo que era el primer templo, ¿cierto? Era lo que les alcanzó, era lo que hicieron, pero ellos tienen su templo ya reconstruido. Y ahora la vida continúa para estas personas. Hay una pregunta que hay que responder en el capítulo 9, 10, 11, ¿cierto? En adelante de Zacarías. Bueno, ¿y qué hago ahora que el templo se ha reconstruido? Dios, ¿qué tienes para mi vida? Porque ya terminé lo que me pediste hacer. ¿Qué tienes ahora para mi vida? Bueno, esa pregunta se va a responder durante los capítulos 9, 10 en adelante y vamos a comenzar en el capítulo 9. Comienza una nueva sección del profeta. Algunas personas dicen que desde su última intervención, capítulo 8, han pasado por lo menos 4 años más, ¿cierto? Entonces, no tenemos ese dato porque el profeta no nos pone la fecha, así como nos puso, si retrocedes por favor rápidamente al capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, el profeta nos puso la fecha de cuando comenzó a hablar al pueblo. El 8º mes del año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías y se describe obviamente cuándo sucede eso y lo fechamos en el año 520. Pero cuando llegamos al capítulo 9 no tenemos una referencia, ¿cierto? Por lo menos ya han pasado 4 o 5 años, pero no tenemos una referencia de exactamente cuándo se sucedieron los hechos que el profeta va a comentar acá, capítulo 9. Pero la vida continúa. Hay que seguir avanzando. Y para avanzar en la vida, viene el profeta Zacarías a darnos esperanza, a darnos un punto de referencia. Y por favor, aquí quiero casi como poner el título de la enseñanza, ese punto de referencia siempre es Cristo. El punto de referencia siempre es Cristo. Y es una buena forma de entender, entonces, si estamos, ¿cierto?, saliendo del punto de referencia. En el libro de Zacarías, y de hecho, en los 39 libros del Antiguo Testamento, y por supuesto, en los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? El punto de referencia es Cristo. En toda la Biblia, en estos 66 libros que tenemos, la historia de la Biblia es la historia de Cristo, porque es su historia. Entonces, nuestro punto de referencia tiene que ser el Señor Jesucristo. Dicho eso, vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 9, y por favor quiero que vayas entendiendo algunas cositas. Cuando leas, a ti te va a quedar muy claro de qué trata el capítulo 9. Es muy fácil de entenderlo a primera lectura. Sí, estoy siendo irónico. Capítulo 9, versículo 1. Profecía de la palabra del Señor contra la tierra de Adrac y Damasco, su lugar de reposo, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Y también Amat, que linda con ella, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo, y oro como barro en las calles. He aquí, el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza, y ella será consumida por el fuego. Ascalón lo verá y temerá. También Gaza, y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Además, perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. 6. Un pueblo bastardo habitará en Asdod, y yo destruiré el orgullo de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces, él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Y yo acompañaré junto a mi casa como un guardián, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Casi podríamos decir, oremos y terminamos la enseñanza, porque el capítulo 9 es muy fácil. Usted puede buscar sus aplicaciones, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta palabra para mí? Y es complicado cuando nos metemos a profecías.
¿sí? Entonces quiero ordenar el capítulo 9, estos primeros 8 versículos, para que usted y yo salgamos edificados, salgamos que, ¿cuál es mi punto de referencia? Cristo. Ahora, ya se ha terminado el templo y la gente tiene que seguir sus vidas. ¿Qué hago entonces de aquí en adelante? Dios les va a mostrar la historia hacia adelante, hacia el futuro, de lo que va a pasar en la nación de Israel. Esta es una porción que se denomina profética. Ahora, rápidamente, por favor, pégale un codazo al que está al lado, si es que estás con alguien, si no, pégate tú un mismo codazo, despacio, sí, por favor, y pregúntate a ti mismo, ¿en qué año están sucediendo estos acontecimientos aproximadamente? Ya lo hemos dicho ya, ¿cierto? Hemos sacado ya alguna cuenta aproximada, ¿cierto? Si quisiéramos, podríamos decir que aproximadamente Año esto está 540. perfecto. Gracias, Edwin. Dijiste 540, pero recuerda que estamos retrocediendo en el tiempo porque los días del Antiguo Testamento se cuentan de un punto de referencia hacia abajo. Por lo tanto, el profeta Zacarías entra en el 520, el 539, ¿cierto? Llega la gente a construir, 520 entra el profeta Zacarías, el 516 se reconstruye el templo, así que 1 o 2 años más abajo, 514, 512, ¿cierto? Podríamos pensar que esa es la fecha, pero para no confundirte, te voy a decir 510. Déjame redondear ese número a un número que podamos recordar, 510, ¿sí? ¿Qué le está mencionando el profeta? Los acontecimientos que van a suceder por lo menos 200 años más adelante. Es decir, acontecimientos que van a suceder cerca del año 300. ¿Sabes que así es nuestro Dios? Siempre advirtiéndonos, siempre mostrándonos, siempre con que nosotros consideremos las cosas hacia el futuro. Me encanta porque en el Nuevo Testamento se dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores de todas las cosas que el Señor ha puesto a nuestro encargo. Es decir, mirar hacia adelante y proyectarnos y decir, lo que viene un poco más adelante, yo puedo tirar algunas líneas y poder ver qué va a pasar. En todo orden de cosas. Crianza de los hijos, relación en el matrimonio, nuestra economía, el trabajo, relaciones interpersonales. Puedo proyectarme hacia adelante porque Dios me dio una capacidad de poder mirar hacia adelante en mi vida personal, ¿cierto? 2021. Pero Dios ha funcionado así desde siempre. Le está mostrando al pueblo lo que va a suceder 200 años en el tiempo. Ahora, no es muy difícil de entender porque hay otro profeta que mostró claramente cómo iban a suceder todos los acontecimientos del mundo, y ese profeta usted lo conoce como el profeta Daniel. Y hay 2 capítulos en el libro de Daniel, el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, que muestran cómo a Daniel se le reveló, ¿cierto? Los acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro a través de los imperios que iban a dominar el mundo antiguo. A Daniel se le dijo que Babilonia, ¿cierto?, iba a tomar posesión de casi toda la tierra conocida, el gran imperio babilónico, ¿cierto? Luego se le dijo a Daniel que venía un segundo imperio, y aquí por favor leo labios rápidamente. El segundo imperio que iba a suceder después de Babilonia es, perfecto Alejandra, los medos y los persas. El tercer imperio que iba a venir después de los medos y los persas es el imperio griego. Y el último imperio que se le dijo a Daniel que iba a venir es el imperio romano. Perfecto. A Daniel se le dijo, mira, esto va a suceder hacia adelante. Bueno, Zacarías está diciendo ahora, condensadamente, solamente vamos a hacer la transición, dice, desde este imperio y va a venir un segundo imperio. Recuerda que él está bajo el imperio de los medos y los persas, Zacarías. Y dice, van a suceder acontecimientos 200 años después. Y tú ya sabes cuál es el siguiente imperio que va a venir. Los griegos. Ahora, a ver si puedo hacer esto muy rápidamente porque no quiero interrumpir también la enseñanza en el día de hoy, pero déjame por favor
compartir esta pantalla rápidamente para que te ubiques en algo que quiero mostrarte aquí rápidamente. ¿Puedes ver la pantalla? Dedito arriba si la estás viendo. Perfecto. El capítulo 9 es una progresión desde el norte hacia el sur. Todas las ciudades que usted está leyendo es una progresión desde el norte hacia el sur. Y mira, este es el mapa más rapidito que yo te puedo hacer de la tierra de Israel o de Palestina. Listo, ese es el mapa más fácil que hay para ubicarse. El puntito que está aquí es Jerusalén. ¿Sí? Lo voy a poner en otro color para que lo podamos distinguir. Ese puntito que está ahí es Jerusalén. Los acontecimientos que nos va a contar el profeta Zacarías suceden desde aquí, va a pasar por aquí y va a llegar hasta aquí. Y luego obviamente va a seguir la ruta, pero esa es otra ruta que no vamos a ver en esta mañana. Mira, déjame leerte rápidamente los acontecimientos para que ubiques las ciudades. Versículo 1, ¿sí? Versículo 1 está aquí arriba. Es decir, las ciudades de Adrac y Damasco. El versículo 2, el versículo 3 y el versículo 4, del 2 al 4, está sucediendo en esta región. Todo eso que está acá, déjame ponértelo así, por favor, todo eso que está aquí es el mar Mediterráneo, ¿ya? Aquí está sucediendo los versículos 2 al 4. Y acá, abajo, van a suceder los versículos de el 5 al, básicamente, al 7, dice mi Biblia, del 5 al 7. Es una progresión. Y es tan clara esta progresión para nosotros cuando estudiamos geografía, ¿cierto? Geografía bíblica, que empieza a tomar sentido para nosotros lo que está pasando en el mapa de Dios en relación a este punto geográfico, Israel. ¿Recuerdas que dijimos recién que ellos ya tienen construido aquí, qué cosa? Ellos ya construyeron el templo. Ahora, lo que va a suceder 200 años desde esta fecha, ¿cierto? Lo que va a suceder 200 años es lo que las personas van a empezar a pensar. Nos están diciendo algo, voy a dejar de compartir, si le quieres sacar una foto rápidamente para que la tengas ahí, o el dibujito que le tienes. Lo que está sucediendo, déjame ubicarlos a ustedes, ahí está. Lo que está sucediendo es que ellos se esforzaron tanto, ¿cierto? Se arrepintieron, se esforzaron, están caminando en la verdad, y ahora viene el profeta y les dice, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que tengo que decirles a ustedes, dice ahí el versículo 1, una profecía, una carga. Esa es la palabra exacta para esta palabrita profecía. Es una carga, es un peso. Y es como que el profeta estuviera diciendo, sabes que tengo que darte este peso porque van a suceder cosas hacia adelante en la vida de ustedes que no van a ser agradables. ¿Sabes que eso tiene mucha relación con nuestras vidas como cristianos hoy en día? Por favor, escúchame esto. La Biblia dice, no yo, que nuestra vida como creyentes no es una vida fácil, pero sí una vida acompañada. ¿Escuchaste? No es una vida fácil, pero sí una vida acompañada. ¿De quién? De todas las personas que te rodean en este momento, que están a tu lado para fortalecerte. Y especialmente, nuestro punto de referencia, Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tú escuchas, ¿cierto?, lo que va a suceder y estas personas están escuchando la profecía de Zacarías, Zacarías les dice, tengo que darte una carga, tengo que darte un peso, y ese peso es que van a ocurrir cosas en tu futuro, le dice Zacarías al pueblo, que no van a ser agradables, pero necesito que confíes. Por favor, esto es una especie como de sándwich, le decimos a algunos predicadores, no es la palabra técnica, por favor, ¿cierto? Pero comienza con esperanza, termina con esperanza esta profecía. Mira, por favor, el versículo 9, en lo que está entre paréntesis, por lo menos en nuestras Biblias, dice, porque hacia el Señor están puestos los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Lo que va a suceder va a causar que las personas que están escuchando este mensaje y que van a vivir este mensaje 200 años después, van a mirar a Dios y van a decir, Dios,
¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Y mira cómo termina el versículo 8. Yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor. Así termina, porque ahora, dice Dios, he visto con mis ojos. Es una expresión para decir, estoy al cuidado de tu vida, al menos de la tierra de Israel en ese momento. Pero es una verdad bíblica para nosotros. El Señor anticipa los acontecimientos y esos acontecimientos en nuestras vidas no siempre son los más agradables. Hay que leer el Nuevo Testamento para darse cuenta que Jesucristo mismo, ¿cierto? Nos dijo ahí en Juan capítulo 17, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo él. Entonces, cuando nos enfrentamos a esta profecía de Zacarías, quiero hacer un paralelo muy rápido, ¿cierto? Con nuestras vidas hoy día, el 2021. Para ellos, habían construido, Dios les permitió hacer las cosas que se les había permitido, y ahora el discurso es, van a venir algunos acontecimientos que no son muy agradables para ti, pero todas las personas van a mirar a Dios y Dios va a estar al cuidado tuyo. Mira, así empieza el versículo 2 que dijimos, ¿cierto? Que va a suceder ahí el versículo, claro, ¿dónde estoy? El versículo 1, contra la tierra de Adrac y Damasco, su lugar de reposo. Versículo 2, y también Amat, que está cerquita, dice, con ellos, van a pasar algunas cosas. ¿Qué cosas van a pasar? Hermanos, cuando cambiamos de imperios, el imperio que va a venir va a destruir al imperio anterior. Eso es lo que va a suceder ahora. La capital de todo este imperio, ¿cierto? Va a ser destruida por el imperio que viene en las guerras. ¿Ah? Y lo que va a pasar ahí desde Damasco, ¿te acuerdas que te dije? Desde el norte hacia el sur. Va a venir alguien, dice, y va a empezar a destruir al imperio anterior. Y todos van a quedar mirando. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Porque si viene el imperio conquistando desde el norte, los que están en el sur, ¿qué hacen? Empiezan a mirar, a ponerse ansiosos, a tener miedo y a decir, ¿qué va a pasar? Y empiezan a mirar a Dios, ¿cierto? En relación a esto. Dice el versículo 2, y también Amad, que linda con ella, y aparece nuestro segundo gráfico que habíamos puesto recién, versículo 2, lo voy a compartir rápidamente para que lo veas. Ahora estamos aquí, versículos 2 al 4, ¿cierto? Aparecen dos ciudades que son ciudades costeras, esa es la costa, ¿cierto? Dejo de compartir. Esas ciudades son conocidas aquí en la Biblia, dice, y Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias, Tiro se ha edificado una fortaleza y ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. ¿Qué va a hacer el imperio que viene y va a atacar estas ciudades? Primero va a destruir Damasco, la capital más básica del norte, y se va a ir por la costa y va a tomar dos ciudades importantes en la tierra de Canaán en ese entonces, Tiro y Sidón. Mira cómo se describen estas dos ciudades, ciudades muy sabias. Han edificado una fortaleza, han amontonado plata como polvo y han juntado oro del más fino, del más puro, como barro de las calles. Una ciudad próspera, dos ciudades muy prósperas. Pero hay que decir que esas ciudades van a ser también destruidas por el imperio que viene. Cuando uno pone su confianza en ciertas cosas, hay que tener cuidado porque la confianza siempre es en nuestro punto de referencia. Déjame decirte que los israelitas habían puesto su confianza también en los tratados, ¿cierto? Y en las comunicaciones que tenían con esas ciudades. ¿Alguien puede mencionar rápidamente qué material, aparte del oro y la plata, se encuentra en Tiro y Sidón que es importante para Israel? Ah, quiero decir que me gusta la interacción, obviamente, no solamente un discurso y un monólogo en la enseñanza. ¿Alguien sabe qué materiales hay de importancia en Tiro y Sidón que son valiosos para el pueblo de Israel? El tinte del color púrpura, creo. No recuerdo cómo lo sacamos. Ya, perfecto. El tinte, sí, eso es así.
¿Alguien está me voy a quedar con la respuesta de Diego, que fue, no sé el nombre de la persona. Diego, ¿dónde está? Diego Contreras. Me voy a quedar con esa respuesta que puso en el chat rápidamente. La madera, ¿cierto? Los cedros del Líbano, la mejor madera que las personas podían obtener. Y recuerda que el templo, ¿cierto? Tiene que ser recubierto con madera, las casas tienen que ser recubiertas con madera, si era de un buen material. Y dice, Dios le anticipa al pueblo de Israel, ten cuidado donde pones tu confianza. Aún las ciudades más grandes, más prósperas, van a ser destruidas por el siguiente imperio. Qué atingente lo que estoy diciendo, ¿cierto? Con respecto a la economía hoy día de nuestro país y casi del mundo entero, ¿no? ¿Dónde pongo yo mi confianza? ¿En las ciudades prósperas? ¿En las ciudades que puedo yo comercializar? ¿En las cosas, cierto, que esas ciudades puedan entregar oro, plata y en este caso madera? Mira cómo termina el versículo 4. He aquí, el Señor la despojará, arrojará al mar su riqueza y ella será consumida por el fuego. ¿Te acuerdas que te dije que eran ciudades costeras? Estas ciudades costeras son los que usted conoce en la historia universal como los fenicios. Personas que son expertas en la navegación. ¿Ah? ¿Dónde va a ser destruida y dónde van a echar sus riquezas? A lo que es la costa. Voy a hacer un comentario al final con respecto al versículo 4. Y se sigue avanzando en lo que es nuestro mapita, ¿cierto? Un mapa bien simple que hicimos. Pasamos de los fenicios, vamos a pasar a otras ciudades que están aquí, casi al frente de Israel, ¿cierto? Esto es el mar de Galilea, aquí esa flechita para abajo es el río Nilo, perdón, el río Jordán, y acá abajo está el mar Muerto. Y siempre ahí en la cabecita está Jerusalén. Estas ciudades que vienen aquí bajando, ¿cierto? Son las 5 ciudades costeras, o, perdón, las más mediterráneas, que se conocen como el pueblo de Israel siempre tuvo problemas con ellos. ¿Alguien conoce quiénes son? Ya leí ya los labios, porque hay algunas personas muy rápidas. Los filisteos. Ahí usted se acuerda la historia de quién? Sansón, ¿cierto? O de todos los jueces que tenían problemas con estas ciudades. Se mencionan 4, pero realmente eran 5 ciudades que siempre le trajeron problemas a Israel. Y Dios dice, y las empieza a mencionar. Versículo 5, Ascalón lo verá y temerá. ¿Qué va a ver esta ciudad? Claro, va a ver lo que le pasó a Tiro y Sidón, ¿o no? Y va a empezar a decir, ¿qué hago? Me van a atacar, me van a destruir. Ascalón lo verá y temerá. También, hasta el día de hoy, está esta ciudad, Gaza, y se retorcerá con gran dolor. Lo mismo, otra ciudad, Ecrón, pues su esperanza ha sido confundida. Y además, perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Y un pueblo, dice, bastardo habitará en Asdod. ¿Qué pasa? Que cuando un imperio viene y invade a otra ciudad, deja obviamente a las personas en esa ciudad y empiezan a mezclarse lo que son las razas. Los filisteos tenían este gran orgullo, que eran una raza pura. Solo filisteos acá, ¿cierto? Los que tenemos que dominar este lugar. Va a llegar un momento que las razas se van a mezclar. Versículo 6 termina y dice, yo destruiré el orgullo de los filisteos. ¿Cuál orgullo? Ellos manejaban, casi eran uno de los primeros pueblos que manejaban el hierro. ¿Ah? Así llegaban a atacar a los israelitas, con armas de hierro. ¿Y los israelitas qué tenían? Arados, palitos, no se podían defender. Por eso los filisteos hacían lo que querían con estas personas en Israel. Pero Dios los va a destruir, dice, cuando venga el siguiente imperio. Y fíjate lo que va a hacer también versículo 7, en esas ciudades filisteas. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios. Será como una tribu en Judá y Ecrón será como el Jebuseo. Déjame explicarte rápidamente el versículo 7. Los filisteos eran una nación en estas 5 ciudades, ¿cierto? Caracterizadas por lo que era la idolatría, a tal punto de los sacrificios, ¿cierto? Humanos y de niños, que ellos bebían la sangre de sus sacrificios humanos, ¿ah?
Por eso que dice el versículo 8, el 7, quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones, es la palabra traducida también carne, de entre sus dientes. Dios va a producir también un juicio sobre esas naciones que habían llegado a una idolatría tan grande, ¿cierto? Que Dios va a trabajar con ellos. Pero hay algo importante ahí en el versículo 7. Entonces él será también un remanente para nuestro Dios, será como una tribu en Judá y Ecrón será como el Jebuseo. Toda esa explicación que está dando el profeta Zacarías es simplemente decir esto. Aun cuando Dios vaya a juzgar a esas naciones y las destruya por el imperio que viene, ¿cierto? Va a permitir que un cierto porcentaje de esa población se arrepienta y crea en Dios. Lo cual es maravilloso porque dentro de lo que es este conflicto que estamos viendo, siempre, principio bíblico, siempre hay gracia para el que busca al Señor. Siempre. Siempre hay misericordia para el que pueda mirar a Dios y arrepentirse. Entonces, la idea básica de estos versículos, de esta profecía, es que va a ocurrir una invasión. ¿Cuándo? Te dije recién, ¿cierto? 200 años posteriores a esta profecía. Usted y yo, por la historia universal, conocemos quién es el imperio que va a venir a dominar toda la tierra conocida hasta ese momento. En el año 330 y algo, el imperio griego va a hacer todo lo que el profeta está diciendo en este punto. ¿Sabe que usted puede hacer el mismo trabajo que hice yo cuando estudié esta parte? Usted después, en la tardecita, otro día, va a un mapa y vea las conquistas que hizo el imperio griego bajo el comando de un hombre muy joven, muy orgulloso, muy altanero, pero un estratega militar al máximo, llamado Alejandro Magno, que es obviamente la persona que comanda los imperios griegos. Y fíjese por dónde empezó a atacar la tierra, ¿cierto? Cuando cruzó obviamente el Mediterráneo, y se va a dar cuenta que esta profecía está al pie de la letra. Cómo Alejandro Magno llegó a Damasco, cómo siguió por la parte costera de los fenicios, cómo llegó a Filistea, a los filisteos. Y fíjate lo que dice el versículo 8. El versículo 8 es Dios hablando, obviamente a través del profeta, pero dice el versículo 8, y yo acamparé junto a mi casa como un guardián. ¿Cuál es el temor de los israelitas cuando están escuchando esto en el año 510? Si toda la invasión viene del norte hacia el sur, ¿cierto? A nosotros también nos van a destruir todo, ¿no? Todo. Y reciencito acabamos de hacer la reconstrucción del templo y nos van a destruir nuevamente todo. ¿Sí? Pero el versículo 8 es la esperanza del pueblo de Israel y es la esperanza y la confianza que nosotros tenemos también en lo que es las promesas de Dios para nuestra vida. Fíjate el versículo 8. Y yo, dice Dios, acamparé junto a mi casa. Esa palabra casa es la palabra para templo. Y yo acamparé junto a mi casa, me encanta lo que sigue, como un guardián. Dios se presentó en el capítulo 1 como Jehová de los ejércitos. Yo voy a acampar, yo me voy a quedar al lado de mi templo, de mi casa, como un guardián. Y me encanta lo que sigue. Para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos. Y mira la palabra que usa. Opresor. El tirano se le puede traducir también. ¿Sí? E Israel no va a necesitar ningún ejército para cuidar lo que en ese momento tenía que ser cuidado, el templo. Entonces, cuando tú escuchas, por favor, y esta es la aplicación que quiero hacer a nuestros días, ¿cierto? Pegarme un salto histórico hasta el año 2021. Cuando tú escuchas las noticias, cuando tú escuchas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, ¿dónde está puesta tu punto de referencia? ¿En la economía? ¿En las ciudades prósperas que están a nuestro alrededor? ¿Incluso en tu trabajo? ¿En tus capacidades?
yo me quedo 1000 veces con mi punto de referencia que es Cristo. Yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga. Me encanta eso porque Alejandro Magno se nos dice, ¿cierto? Que desde el norte va a bajar hacia el sur, va a pasar al lado de Jerusalén, va a pasar por al lado de Jerusalén, ¿sí? Va a seguir camino hacia Egipto. Ahora, y esto es lo que dice el mapita. Vuelvo al mapa. Esa flechita que estaba ahí abajo, ¿cierto? Como cayéndose ahí de nuestro escrito, esa ruta, ¿cierto? Toda esta ruta es para llegar a Egipto o el continente africano. Dice que ellos van a invadir y van a pasar por al lado de Jerusalén de ida y después obviamente tienen que pasar de vuelta porque tienen que irse a todo lo que es Asia. El chiste más viejo para eso es, van a ir hacia allá. Qué fome el chiste, sí, lo sé. Pero van a tener que bajar y van a tener que subir. Y por favor, el versículo 8, escrito 200 años antes, se cumplió al pie de la letra. Yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor. ¿Sabe que esa es una verdad bíblica para cada creyente hoy en día? Usted perfectamente podría recitar de memoria, ¿cierto? Lo que es el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿recuerda? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos a que guarden todas las cosas. ¿Y cómo termina el mandato? Y yo estaré con vosotros, ¿qué dice? Hasta lo último, ¿no? Las personas creyentes en Dios tenemos una persona viviendo adentro nuestro que se llama el Espíritu Santo. Al momento de nuestra salvación, dice la Biblia, que al creer en Cristo, en el sacrificio de Cristo, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, dice la Biblia, no yo, que nos protege y nos cuida de otro personaje al que se le llama también opresor. Pero usted lo conoce con otro sinónimo, el destructor. ¿De quién estoy hablando? Del mismo Satanás, del mismo diablo. ¿Sí? Y la Biblia dice, y déjeme hacer una comparación muy rapidita acá, ¿cierto? Dios acampó en el Antiguo Testamento al lado de su casa, al lado de su templo. Hoy en día, dice la Biblia, no yo, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Una Cuando pregunta. hablamos, Edwin, ¿lo puedes eh, poner en el chat un poquito la pregunta para responderla un poquito más adelante y así no pierdo el hilo, hermano? Sí, maravilloso, excelente, te agradezco, pero ponle en el chat la pregunta. Gracias, Edwin. Dice el versículo 8, y yo acamparé junto a mi casa como un guardián para que nadie vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor, ¿cierto? Y termina esto, porque ahora he visto, dice Dios, con mis ojos. ¿Sabe que eso, la última parte del versículo, nosotros en teología, ¿cierto? Digo nosotros porque obviamente somos creyentes que estudiamos la palabra del Señor. En teología, cuando estudiamos teología, le conocemos a esa última parte del versículo como la soberanía de Dios. Lo que yo no puedo ver, lo que yo no puedo conocer, Dios lo ve, Dios lo conoce. Y es tan bueno conmigo que Él me lo dice de forma anticipada. ¿Para qué? Para que yo entienda que cuando ocurran las cosas que Él dijo que iba a ocurrir, yo pueda cumplir lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, si el versículo 1 comienza porque los ojos de los hombres van a mirar a Dios, el versículo 8 termina porque ahora he visto con mis ojos, dice Dios, y va a suceder exactamente todo lo que va a ocurrir en la historia humana. ¿Dónde está tu punto de referencia? A pesar de todo lo que este pueblo está escuchando en este momento, ¿cierto? Ellos van a poner su confianza en Dios.
No quiero dejar de lado, obviamente, si más adelante el mismo persona, ¿cierto? Edwin, ¿quieres hacer la pregunta? Me la haces, nos podemos juntar un ratito, ¿cierto? A través del pastor David, también la podemos comentar. Pero capítulo 9, versículos 1 al 8, hemos visto cómo se desarrolla para nosotros esta escena. Y lo que quiero, ya como conclusión, llamar la atención, es que a pesar de todas las cosas que hemos hecho hasta este momento, ¿cierto? Siempre corre peligro las cosas que estamos haciendo. Pero la confianza tiene que ser puesta en nuestro Dios. Déjame orar en esta mañana y podamos también terminar esta enseñanza en el día de hoy. Padre Celestial, queremos agradecer, Señor, porque cuando uno va estudiando tu palabra, especialmente profecías, cuando se encuentra, Señor, con tantos datos, tantas ciudades, ¿cómo poder, Señor, llevarlo también a la práctica de nuestros días? Déjame, Señor, rogarte que tanto nosotros, nuestra familia, nuestros hermanos, ¿cierto? Nuestras visitas que están hoy día con nosotros, podamos tener un punto de referencia de confianza, un punto de referencia para estimar lo que es valioso y lo que no. Padre Celestial, te rogamos que ese punto de referencia siempre sea Cristo, porque Cristo es el centro de esta historia. Padre Celestial, te rogamos, te pedimos que tú nos puedas enseñar, nos puedas fortalecer durante el resto también de esta semana y nos prepares para entender, Señor, que las dificultades son parte de nuestro caminar cristiano, pero que tú, Señor, estás vigilando, que tú estás observando nuestras vidas y estás requiriendo siempre, Señor, el mejor cuidado posible para lo que es nuestra mente y corazón. Permite, Señor, también que nosotros, en nuestro deber y en nuestra labor que tenemos que hacer día a día, podamos alimentarnos de ti, podamos, Señor, leer tu palabra, podamos orar, podamos, Señor, tener comunión contigo, para así enfrentar esas dificultades, Señor, que sí o sí van a llegar en algún momento a golpear nuestra puerta. Oramos, Padre Celestial, en esta mañana y pedimos también, Señor, tu bendición para todos los hermanos y todas las visitas que están con nosotros en el día de hoy. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos veremos entonces, si Dios permite, la próxima semana.